El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación lunar, observando cómo la extraña nave se acercaba a través de la oscuridad del espacio. La nave no se parecía en nada a tecnología humana, con sus suaves curvas y su peculiar brillo azul que parecía latir como un corazón. Llevaba 3 años destinado en este puesto lunar, monitoreando las comunicaciones en el espacio profundo y las operaciones de minería de asteroides, pero nada lo había preparado para este momento. La nave había aparecido en sus sensores hacía 12 horas, emitiendo una señal que sus computadoras, de alguna manera, entendieron a pesar de no haber usado nunca el idioma. El mensaje era simple y cortés: solicitaba permiso para atracar y hablar con representantes de la Tierra. Jake contactó de inmediato con el comando terrestre, y en 6 horas, recibió órdenes que le hicieron temblar las manos al leerlas. Este era el primer contacto con una especie alienígena. La DRA. Lisa Hayes llegó en el transbordador matutino desde la Tierra. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Era la principal experta de la Tierra en idiomas y comunicación, aunque su experiencia se limitaba a las culturas humanas. Ahora intentaría hablar con seres de otro mundo. Llevaba un maletín lleno de equipos de traducción y dispositivos de comunicación que las mentes más brillantes de la Tierra habían ensamblado apresuradamente en las últimas 10 horas. La nave alienígena se acopló a la estación Luna utilizando una tecnología que parecía casi mágica a ojos humanos. No había propulsores ni sistemas de propulsión visibles, pero la enorme nave maniobraba con perfecta precisión. Jake observó a través de las cámaras de la esclusa de aire cómo una figura emergía de la nave. El ser medía aproximadamente 2,5 metros de altura, tenía 4 brazos y un cuerpo que se parecía más a un insecto gigante que a algo humano. Su piel tenía un brillo metálico que cambiaba de color con las luces de la estación. El embajador Thickstool, mientras la criatura se presentaba a través de un dispositivo de traducción, entró con pasos cuidadosos y pausados en la sala de conferencias principal de la estación. Sus grandes ojos compuestos parecían captar todo a la vez, y cuando hablaba, los sonidos salían de múltiples aberturas a lo largo de su garganta. El dispositivo de traducción convertía estos sonidos a un inglés claro, aunque Jake notó un ligero retraso que hacía que las conversaciones resultaran extrañas. Las primeras palabras del embajador fueron formales y corteses. Traían saludos de la Confederación Galáctica, una unión de 43.000 mundos habitados que abarcaban esta sección de la galaxia. La Tierra había sido observada a distancia durante varios siglos, y ahora la Confederación sentía que la humanidad estaba lista para unirse a la gran comunidad galáctica. La forma en que Cistile habló lo hacía parecer un honor, pero algo en su tono sugería lo contrario. El Dr. Hayes hizo preguntas cuidadosas sobre la Confederación mientras Jake grababa todo para transmitirlo a la Tierra. El extraterrestre explicó que la galaxia estaba organizada en diferentes categorías de especies según su desarrollo y capacidades. La mayoría de las razas se clasificaban como especies gobernantes, especies obreras o especies protectoradas. Las especies gobernantes, como la gente de Cistile, tomaban las decisiones importantes y gestionaban la civilización galáctica. Las especies obreras se encargaban de tareas especializadas como la manufactura y la extracción de recursos. Las especies protectoradas eran miembros más nuevos que requerían guía y protección. Cuando el Dr. Hayes preguntó en qué categoría se clasificaría la humanidad, los ojos compuestos de Zixatal brillaron con lo que podría haber sido diversión. Los humanos eran claramente una especie protectora, apenas conscientes según los estándares galácticos y demasiado primitivos para gobernarse a sí mismos. La Confederación proporcionaría tecnología básica y protección a cambio de derechos mineros en la Luna y el cinturón de asteroides de la Tierra. También requerirían una cierta cantidad de trabajadores humanos para ayudar con las operaciones industriales en otros mundos. El término sonaba razonable a primera vista, pero Jake sintió un nudo en el estómago al escucharlo. El embajador habló de los humanos como si se tratara de animales útiles en lugar de seres inteligentes. Cuando el Dr. Hayes presionó para obtener más detalles sobre el significado del estatus de protectorado, Zixatal explicó que las especies protegidas solían tener las decisiones importantes tomadas por razas más avanzadas. Esto era por su propio bien, ya que las especies primitivas a menudo tomaban decisiones que los perjudicaban a ellos mismos o a otros. La reunión duró 4 horas, y el embajador respondió pacientemente a las preguntas, dejando claro que la negativa no era una opción. La expansión de la Confederación eventualmente llegaría a este sector del espacio de todos modos. Unirse voluntariamente ahora garantizaría un mejor trato que una integración forzada posterior. Cistal proporcionó extensos registros de otras especies que se habían beneficiado enormemente de la membresía en la Confederación, aunque Jake notó que ninguno de estos registros mostraba cómo eran esas especies antes de unirse. Cuando el embajador regresó a su nave,
Jake y el Dr. Hayes permanecieron sentados en silencio atónito durante varios minutos. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no estaba sola en el universo, pero su primer contacto con la civilización galáctica reveló que los humanos eran considerados apenas más inteligentes que el ganado. La elección era entre la sumisión voluntaria o la conquista final. La DRA. Hayes transmitió su informe inicial a la Tierra mientras Jake coordinaba con el equipo de comunicaciones para establecer un enlace cuántico con los líderes mundiales. En cuestión de horas, se convocaron sesiones de emergencia en las Naciones Unidas y en todas las principales capitales de la Tierra. El público aún no sabía nada, pero todo su futuro se decidía en reuniones secretas por personas tan conmocionadas y abrumadas como Jake. La presidenta Ellen Carter reunió un equipo de crisis que incluía líderes militares, científicos y diplomáticos de todo el mundo. El consenso inicial fue desalentador, pero práctico. La humanidad estaba claramente superada por una civilización galáctica con 43.000 mundos y una tecnología que parecía mágica. Aceptar el estatus de protectorado podía ser humillante, pero era mejor que la extinción. Sin embargo, el general Marcus Stone planteó preguntas incómodas durante las videoconferencias de emergencia que Jake monitoreó desde la estación lunar. Los registros alienígenas mostraban especies que habían prosperado bajo el dominio de la Confederación. ¿Pero qué había sucedido con su independencia y cultura? ¿Por qué todas las especies del protectorado parecían terminar trabajando en minas y fábricas en lugar de desarrollar sus propias civilizaciones? La mención casual del embajador de requerir trabajadores humanos sonaba sospechosamente a demandas de mano de obra esclava. El general Stone solicitó 6 meses para preparar a la humanidad para su integración a la sociedad galáctica. Esto le daría tiempo a la Tierra para organizar la transición y asegurar que los humanos comprendieran su nuevo rol en la galaxia. La solicitud parecía razonable, y cuando Jake se la transmitió al embajador Thistle, el alienígena accedió con lo que sonó a diversión. 6 meses apenas serían suficientes para que una especie primitiva aceptara su situación, pero la Confederación podía ser paciente con su nueva adquisición. El embajador estableció una pequeña embajada al otro lado de la estación Luna y comenzó a catalogar los recursos de la Tierra mientras esperaba la decisión final de la humanidad. Equipos de especialistas alienígenas llegaron para evaluar el potencial minero y las capacidades humanas para diversos tipos de trabajo. Trataron a Jake y al resto del personal de la estación con educada indiferencia, como granjeros inspeccionando ganado. Mientras Jake observaba trabajar a los extraterrestres, se dio cuenta de que la humanidad se encontraba en la encrucijada más importante de su historia. En 6 meses, aceptarían su lugar como los nuevos sirvientes de la galaxia o encontrarían otro camino. El problema era que nadie en la Tierra tenía idea de cómo sería ese otro camino ante tan abrumadoras adversidades. El Dr. Kevin Chow estaba sentado en su oficina subterránea del Pentágono, rodeado de pantallas que mostraban datos extraterrestres que le hacían doler la cabeza. Durante 2 meses, había liderado un proyecto clasificado para estudiar todo lo que la Confederación había compartido sobre la civilización galáctica. La versión oficial era que la Tierra necesitaba comprender su nuevo rol, pero el verdadero trabajo de Kevin era mucho más peligroso. Buscaba debilidades. El equipo que trabajaba con Kevin incluía a algunas de las mentes más brillantes de la Tierra, todas ellas juradas a mantener el secreto. La coronel Amy Rodríguez aportó su experiencia militar, mientras que el Dr. Peter Kim analizó los patrones tecnológicos alienígenas. La profesora Janet Lee estudió los registros de la historia galáctica, y el comandante Rick Davis coordinó con agencias de inteligencia de todo el mundo. Se autodenominaron el grupo de evaluación, aunque todos sabían que en realidad se preparaban para la guerra. Lo que Kevin descubrió en las bases de datos alienígenas le heló la sangre. Todas las especies que se habían unido voluntariamente a la Confederación habían seguido el mismo patrón. Primero llegó el estatus de protectorado con promesas de protección y progreso. Luego vinieron aumentos graduales en la extracción de recursos y las cuotas de trabajadores. En 50 años, la mayoría de las especies encontraron sus mundos natales despojados de materiales valiosos, mientras que sus poblaciones se dispersaron en naves factoría y colonias mineras. La etapa final fue la absorción total. Las culturas originales desaparecieron a medida que las especies se reubicaban y se mezclaban en instalaciones industriales. Los idiomas se extinguieron a medida que los traductores universales hicieron innecesaria la comunicación local. Después de unas pocas generaciones, las civilizaciones anteriores solo existían como entradas en bases de datos históricas. La Confederación llamó a este proceso integración, pero Kevin lo reconoció como un genocidio cultural sistemático. El coronel Rodríguez había estado analizando registros militares de los mundos conquistados. El patrón siempre era el mismo.
Las especies que intentaban resistirse tras aceptar el estatus de protectorado se enfrentaban a una fuerza abrumadora de las flotas de la Confederación. Sus armas primitivas eran inútiles contra escudos de energía y armas de rayos que podían destruir ciudades enteras desde la órbita. Ninguna especie de protectorado se había revelado con éxito una vez que formaba parte del sistema. Mientras tanto, el capitán Sam Blake realizaba misiones secretas de reconocimiento desde una base oculta en el cinturón de asteroides, utilizando naves mineras modificadas, equipadas con la tecnología de sigilo más avanzada que la Tierra podía construir. Observó las actividades de la Confederación en sistemas estelares cercanos. Lo que encontró confirmó los peores temores de Kevin sobre sus verdaderas intenciones. Los extraterrestres ya estaban extrayendo minas a cielo abierto en 3 mundos a 20 años luz de la Tierra. Enormes naves factoría orbitaban planetas muertos, mientras que naves más pequeñas se llevaban todo lo de valor. Los habitantes originales de estos mundos no aparecían en los registros oficiales, pero los sensores de largo alcance de Sam detectaron grandes poblaciones a bordo de las naves factoría, viviendo lo que parecían condiciones carcelarias. El descubrimiento más inquietante del capitán Blake provino de la observación de un mundo llamado Kepler 442b que se había unido a la Confederación apenas 15 años antes. La superficie del planeta mostraba signos de civilización avanzada con ciudades y redes de transporte, pero los escaneos orbitales revelaron que la mayor parte de la población ya había sido reubicada en instalaciones industriales en el espacio. Las hermosas ciudades estaban siendo desmanteladas sistemáticamente para obtener materias primas. El avance que lo cambió todo provino de una fuente inesperada. El ingeniero Pete Collins trabajaba en una instalación segura bajo el monte Cheyenne, intentando comprender el funcionamiento de la tecnología de la Confederación. Los extraterrestres habían proporcionado manuales técnicos básicos como parte de su asistencia para la integración, afirmando que querían que la humanidad comprendiera sus nuevas herramientas y equipos. Pete descubrió que toda la tecnología de la Confederación se basaba en la manipulación de campos cuánticos mediante patrones de frecuencia específicos. Sus escudos de energía, la comunicación más rápida que la luz y sus sistemas de armas operaban con los mismos principios subyacentes. Y lo que es más importante, descubrió algo que los extraterrestres no pretendían revelar. Los patrones cerebrales humanos generaban de forma natural frecuencias electromagnéticas que interferían con sus sistemas cuánticos. La interferencia era sutil, pero constante en todos los humanos. Pete realizó pruebas. Cuando los humanos se concentraban o experimentaban emociones fuertes, su actividad neuronal creaba estática en los sensores y sistemas de puntería de la Confederación. El efecto era tan leve que los extraterrestres probablemente nunca lo notaron durante el contacto casual, pero sugería una incompatibilidad fundamental entre la biología humana y su tecnología. La DRA. Chow presentó los hallazgos de Pete al general Stone durante una sesión informativa a medianoche en una instalación segura de Colorado. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos pudieran amplificar y enfocar su interferencia electromagnética natural, podrían ser capaces de alterar la tecnología alienígena a gran escala. Fue la primera ventaja real que la humanidad descubrió contra sus oponentes aparentemente superiores. El general Stone autorizó un nuevo programa de investigación dirigido por la doctora Maya Johnson, especialista en guerra electromagnética. Trabajando con Pete Collins y un equipo de voluntarios, comenzó a probar maneras de mejorar y convertir las frecuencias neuronales humanas en armas. Los primeros resultados fueron prometedores, pero requerían cantidades masivas de energía y coordinación entre múltiples operadores humanos. Mientras Maya trabajaba en el proyecto del arma de frecuencia, la profesora Lee hizo otro descubrimiento crucial en los archivos de historia galáctica. Había estado estudiando la evolución y los patrones de comportamiento de todas las especies inteligentes conocidas, buscando cualquier cosa que pudiera explicar por qué la Confederación tenía tanta confianza en controlarlas. Lo que encontró fue impactante por sus implicaciones. Todas las especies de la Confederación habían evolucionado como animales de presa, criaturas de manada o carroñeros. Sus instintos naturales se centraban en evitar conflictos, seguir líderes y sobrevivir mediante la cooperación con fuerzas superiores. Incluso las especies gobernantes, como la gente del embajador Cistal, originalmente eran pequeñas criaturas que sobrevivían escondiéndose de depredadores más grandes. La humanidad era completamente única en la civilización galáctica. Los humanos habían evolucionado como cazadores persistentes y depredadores en manada, utilizando el trabajo en equipo y la inteligencia para abatir presas mucho más grandes. Los instintos humanos se basaban en acechar, coordinar ataques y no rendirse jamás una vez seleccionado un objetivo. Los patrones psicológicos que hacían a los humanos exitosos eran completamente ajenos a todas las demás especies de la galaxia.
El profesor Lee se dio cuenta de que esto explicaba por qué la Confederación tenía tanta confianza en controlar a la humanidad. Literalmente no podían comprender la psicología de los depredadores porque no tenían referencias a ella en su propia evolución ni en ninguna especie con la que se hubieran topado. Para ellos, la inteligencia significaba encontrar maneras de someterse a fuerzas superiores y evitar el conflicto. La idea de que una especie inteligente pudiera optar por luchar contra adversidades abrumadoras era incomprensible. El Dr. Chow presentó estos hallazgos al presidente Carter durante una videoconferencia segura que incluyó a líderes mundiales de todas las principales naciones. La sala permaneció en silencio mientras asimilaban las implicaciones. Los extraterrestres habían cometido un grave error de juicio. Estaban tratando a los humanos como a cualquier otra especie con la que se habían topado. Pero los humanos eran fundamentalmente diferentes, de maneras que la Confederación ni siquiera podía imaginar. Por primera vez desde el primer contacto, había esperanza. Los extraterrestres no eran dioses invencibles con tecnología incomprensible. Eran una civilización avanzada con fortalezas y debilidades específicas, y la humanidad había descubierto ventajas que ninguna otra especie poseía. La pregunta ahora era si 6 meses serían suficientes para convertir estos descubrimientos en armas que realmente pudieran amenazar a un imperio galáctico. El general Stone observó a los líderes y científicos reunidos. La siguiente fase de su preparación sería la más peligrosa hasta el momento. Tenían que construir armas y entrenar fuerzas, manteniendo la apariencia de una integración pacífica. Si la Confederación descubría lo que la humanidad realmente planeaba, la guerra comenzaría antes de que la Tierra estuviera lista para librarla. Los equipos de construcción trabajaban sin descanso en todos los continentes de la Tierra. Pero los extraterrestres que observaban desde la órbita solo veían lo que la humanidad quería que vieran. Desde el espacio, los enormes proyectos de construcción parecían desarrollo de infraestructura para una especie que se preparaba para unirse a la civilización galáctica. Bajo tierra, algo muy diferente estaba tomando forma. El capitán Ben Turner se encontraba en un astillero oculto excavado en las montañas de Colorado, observando cómo tomaba forma el primer prototipo de la nueva nave de guerra de la humanidad. La nave no se parecía en nada a los enormes dreadnoughts de la Confederación, con su pesado blindaje y su tamaño intimidante. En cambio, la nave de Ben era pequeña, rápida y estaba diseñada con una filosofía de guerra completamente diferente. Las naves humanas se construían para tácticas de caza en grupo que ninguna especie de presa podía comprender. Mientras que las naves alienígenas dependían de una potencia de fuego abrumadora y una fuerza defensiva abrumadora, los diseños humanos se centraban en la velocidad, el sigilo y los ataques coordinados. Cada nave estaba equipada con sistemas de comunicación mejorados que permitían la coordinación instantánea entre docenas de naves que se movían en patrones complejos alrededor de sus objetivos. Ben había pasado meses estudiando cómo los lobos cazaban presas grandes, aplicando esos mismos principios al combate espacial. Las nuevas naves podían acelerar más rápido que cualquier otra de la flota de la Confederación y cambiar de dirección de formas imposibles para naves más grandes. Y lo más importante, fueron diseñados para trabajar juntos de forma que confundieran y abrumaran a enemigos acostumbrados a luchar contra oponentes individuales de gran tamaño. La DRA. Maya Johnson logró el avance que haría posible la resistencia humana mientras trabajaba en unas instalaciones ocultas bajo el desierto de Nevada. Su equipo había descubierto cómo amplificar y transmitir la interferencia electromagnética que el cerebro humano produce de forma natural. El sistema requería cientos de operadores humanos trabajando en perfecta coordinación, pero los resultados superaron todas sus expectativas. Al activarse, el arma de frecuencia neuronal de Maya podía interrumpir la tecnología alienígena en todo un sistema estelar. Los sensores de la Confederación quedarían ciegos, sus comunicaciones fallarían y sus sistemas de puntería se volverían completamente inestables. El efecto solo duraría mientras los operadores humanos pudieran mantener la concentración. Pero incluso unos pocos minutos de ceguera tecnológica podían decidir el resultado de una batalla. Las pruebas de armas debían realizarse en completo secreto con voluntarios que entendían que podrían no sobrevivir a los experimentos. Maya descubrió que los humanos con fuertes conexiones emocionales podían mantener el vínculo neuronal por más tiempo y generar interferencias más poderosas. Los operadores más efectivos eran familias, amigos cercanos y unidades militares que habían entrenado juntas durante años. El coronel Tony Walsh coordinó la parte más peligrosa de la preparación de la humanidad desde una instalación segura en Australia. Su trabajo consistía en contactar con las poblaciones esclavizadas en los mundos de la Confederación sin alertar a sus amos alienígenas. Utilizando ráfagas de comunicación cuántica camufladas en radiación solar natural,
Tony comenzó a contactar con especies que habían sido conquistadas décadas o siglos antes. La respuesta fue inmediata y desesperada. Miles de millones de seres en cientos de mundos esperaban cualquier señal de resistencia posible. La mayoría había perdido la esperanza de libertad. Pero la llegada de mensajes de una especie que se preparaba activamente para contraatacar desencadenó algo que la Confederación creía haber destruido para siempre. Tony descubrió que muchas especies conquistadas aún mantenían redes de comunicación secretas y células de resistencia ocultas. Habían estado esperando una oportunidad o un líder que pudiera coordinar la acción en múltiples sistemas estelares. Los alienígenas nunca imaginaron que las especies de presas conquistadas pudieran colaborar para planear rebeliones, y su seguridad se centró en prevenir levantamientos locales en lugar de la coordinación galáctica. El contacto más importante provino de un mundo llamado Arcturus Prime, donde una especie llamada Cani había mantenido una resistencia clandestina durante más de 200 años. Su líder, un ser llamado Bass, había sido estudiado. Eso lo cambiaría todo para siempre. Carter terminó su discurso con las tradicionales palabras de sumisión que la Confederación exigía a las nuevas especies protectoradas. Luego sonrió y dijo algo que ningún alienígena en la sala entendió. Pronunció la palabra que significaba todo para los humanos, pero nada para las especies de presa. Dijo cazar. La DRA. Johnson activó su transmisor de frecuencia neuronal, y en cuestión de segundos, toda la tecnología de la Confederación en el sistema solar dejó de funcionar. Las naves de guerra alienígenas que orbitaban la Tierra se quedaron a oscuras al fallar sus sistemas de energía y silenciar sus comunicaciones. En la estación Luna, las instalaciones de la embajada se apagaron por completo, atrapando a los equipos técnicos alienígenas en sus propios equipos. En la asamblea, el embajador Zixal intentó contactar con la flota, pero descubrió que sus dispositivos de comunicación solo producían estática. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron a medida que la interferencia electromagnética se extendía por todos los sistemas que los alienígenas habían traído a la Tierra. Por primera vez en la historia de su especie, la Confederación se encontró completamente ciega e indefensa. El capitán Ben Turner esperaba en el cinturón de asteroides cuando la señal llegó a través de los canales de comunicación humanos, protegidos del arma de frecuencia neuronal. Su escuadrón de 48 pequeñas naves de guerra encendió sus motores y comenzó a avanzar hacia la flota alienígena inutilizada, empleando patrones de ataque que habían practicado durante meses en completo secreto. Las naves humanas se movían como una manada de lobos que se acerca a una presa herida. Venían de múltiples direcciones a la vez, utilizando los asteroides como cobertura mientras se comunicaban mediante rápidas ráfagas de transmisión que coordinaban todos sus movimientos. Las naves alienígenas, diseñadas para luchar contra grandes oponentes en confrontación directa, carecían de defensas contra las tácticas de enjambre de docenas de pequeños atacantes. Las naves Turner conectaron dispositivos de pulso electromagnético a los cascos alienígenas, asegurando que, incluso si el arma de frecuencia neuronal fallaba, las naves de la Confederación quedaran indefensas. En 30 minutos, todas las naves de guerra alienígenas del sistema solar fueron capturadas o destruidas, y sus tripulaciones fueron tomadas prisioneras por grupos de abordaje humanos. Pero la verdadera sorpresa para la Confederación llegó desde más allá del sistema solar terrestre. El general Marcus Stone había estado coordinando con movimientos de resistencia en 12 sistemas estelares diferentes. Y en el momento en que comenzó la rebelión terrestre, se produjeron alzamientos simultáneos en mundos que habían estado esclavizados durante siglos. En Arcturus Prime, Bass lideró a 10.000 combatientes Kelani en un asalto contra la guarnición de la Confederación que había oprimido su mundo durante 200 años. Los alienígenas se habían vuelto complacientes después de tantos años de fácil control, y no estaban en absoluto preparados para un ataque coordinado con precisión militar y tácticas depredadoras proporcionadas por asesores humanos. La red de comunicación cuántica del coronel Tony Walsh permitió a las células de la resistencia de toda la galaxia coordinar sus ataques con una sincronización que la Confederación creía imposible. Especies que habían estado dispersas en diferentes mundos y naves factoría de repente se encontraron luchando como una fuerza unificada con apoyo táctico humano e intercambio de inteligencia en tiempo real. La victoria más impactante se produjo en la estación Riel, el centro administrativo fuertemente fortificado que controlaba el sector local de la Confederación. La almirante Kate Brooks lideró una flota de naves alienígenas capturadas, equipadas con armas humanas y tripuladas por una mezcla de operadores humanos y prisioneros liberados de mundos conquistados. El ataque a la estación Riel demostró todo lo que hacía que la guerra humana fuera tan efectiva contra la psicología de las especies presa. En lugar del asalto directo que los alienígenas esperaban y para el que estaban preparados, Brooks empleó tácticas de hostigamiento que mantuvieron a los defensores desconcertados y confundidos.
Pequeños grupos de naves atacaban diferentes secciones de la estación, se retiraban al llegar refuerzos y luego atacaban en otro lugar. Los comandantes alienígenas de la estación Riel nunca se habían enfrentado a oponentes que se negaran a comprometerse en una batalla decisiva o a retirarse ante una potencia de fuego superior. Las tácticas humanas de caza persistente hicieron que los ataques continuaran durante días, sin dar a los defensores descanso ni oportunidad de desarrollar contramedidas efectivas. Tras una semana de acoso constante, la antigua fortaleza, que jamás había caído ante ningún enemigo en sus 1000 años de historia, se rindió ante una flota de naves tripuladas por especies que la Confederación consideraba apenas inteligentes. El impacto psicológico de esta victoria se extendió por la civilización alienígena como una onda expansiva, destruyendo el mito de la invencibilidad de la Confederación. El capitán Sam Blake lideró incursiones contra las operaciones mineras a cielo abierto que estaban destruyendo los mundos conquistados. En todo el sector, sus naves rescataron a millones de seres esclavizados de naves factoría e instalaciones industriales, sumando su número a la creciente rebelión contra el dominio alienígena. Los prisioneros liberados proporcionaron información sobre la Confederación y sus operaciones en cientos de mundos, revelando la verdadera magnitud de la explotación y la crueldad del imperio. Muchos de estos seres poseían conocimientos técnicos avanzados que habían sido suprimidos por sus captores, e inmediatamente comenzaron a compartirlos con ingenieros humanos, deseosos de aprender nuevas formas de luchar contra su enemigo común. 3 semanas después de la declaración de independencia de la Tierra, todo el sector local de la Confederación se había derrumbado. Decenas de mundos declararon su libertad, mientras que movimientos de resistencia en cientos de otros iniciaron una guerra abierta contra sus opresores alienígenas. El Imperio, que había gobernado esta parte de la galaxia durante más de un milenio, se encontró luchando contra enemigos que utilizaban tácticas y métodos de coordinación que no podían comprender ni contrarrestar. El gobierno central de la Confederación en KTH Prime recibió mensajes desesperados de sus comandantes regionales, pidiendo refuerzos y orientación sobre cómo luchar contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas normales de la guerra. Por primera vez en su historia, los alienígenas se enfrentaban a oponentes que habían evolucionado como depredadores en lugar de presas, y toda su doctrina militar era inútil contra criaturas que cazaban en manadas coordinadas. El Dr. Kevin Chow monitoreó las comunicaciones, interceptó las comunicaciones desde el espacio de la Confederación y observó con satisfacción cómo el pánico se extendía por su estructura de mando. Los alienígenas estaban descubriendo que su tecnología y número no significaban nada contra oponentes que entendían la guerra de una forma que las especies presa jamás podrían. Los cazadores se habían convertido en presas y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 6 meses después del inicio de la rebelión, la presidenta Carter se encontraba en su oficina de la Casa Blanca observando pantallas holográficas que mostraban la galaxia transformada alrededor de la Tierra. Los marcadores rojos indicaban los mundos que aún estaban bajo control de la Confederación, mientras que los azules mostraban los planetas que se habían unido a la Alianza de Defensa Humana o habían declarado su independencia. Los marcadores azules ahora superaban en número a los rojos en casi 3-1. La transformación había sido más rápida de lo esperado. Lo que comenzó como la desesperada lucha de la humanidad por la supervivencia se había convertido en una revolución galáctica que estaba transformando la civilización en miles de mundos. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos no solo estaban conquistando su libertad, sino que estaban aprendiendo a pensar y luchar como depredadores por primera vez en su historia evolutiva. El embajador Keelar, del gobierno central de la Confederación en Prime, llegó a la Tierra a bordo de una nave diplomática fuertemente escoltada. Pero la escolta tenía fines de protección, no de intimidación. La galaxia se había convertido en un lugar peligroso para las naves de la Confederación, con flotas lideradas por humanos y especies liberadas que los cazaban en múltiples sistemas estelares con tácticas que parecían imposibles de contrarrestar. El embajador alienígena no se parecía en nada a Cisl, quien ahora cumplía condena en una prisión humana a la espera de juicio por crímenes contra poblaciones esclavizadas. Keelar pertenecía a una de las especies fundadoras originales de la Confederación, una antigua raza que había gobernado la galaxia durante más de 2000 años. El ser era alto y elegante, con una piel plateada que parecía cambiar de color según sus emociones. Cuando Keelar se reunió con la presidenta Carter y el Consejo de Liderazgo de la Alianza de Defensa Humana, la conversación fue muy diferente a la del primer contacto de la humanidad con la civilización alienígena. La Confederación ya no imponía condiciones a una especie primitiva. En cambio, negociaban con superdepredadores que habían demostrado su capacidad para derribar imperios galácticos. Las condiciones ofrecidas por Keelar eran generosas, más allá de cualquier propuesta que la Confederación hubiera hecho jamás a otra especie: pleno reconocimiento de la soberanía humana, reparaciones masivas por el intento de esclavización de la Tierra,
Transferencias de tecnología que harían avanzar la civilización humana siglos y disculpas formales por su trato a la humanidad y a todas las especies liberadas. Pero Carter y sus asesores ya no eran los líderes abrumados que se habían enfrentado a decisiones imposibles 6 meses antes. El Dr. Kevin Chow, ahora asesor estratégico principal de la Tierra, había pasado meses estudiando la psicología de la Confederación y comprendió que sus ofertas provenían del miedo, no del respeto. Los alienígenas lo ofrecían todo porque les aterraba lo que la humanidad pudiera hacer si la guerra continuaba. El general Marcus Stone, quien había sido ascendido a jefe de las fuerzas militares de la Alianza, explicó la situación estratégica a la delegación de la Confederación. Las flotas lideradas por humanos ahora controlaban rutas hiperespaciales clave entre los principales mundos de la Confederación. La rebelión se había extendido a más de 800 planetas, y nuevos mundos se unían a la Alianza cada día. Y lo más importante, las innovaciones tácticas humanas se compartían con todas las especies liberadas, lo que creaba una amenaza exponencialmente creciente para los territorios restantes de la Confederación. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un enemigo que se fortaleciera al enseñar a otros a luchar. Cada especie que los humanos liberaban se convertía en una nueva fuente de combatientes, recursos e inteligencia sobre las operaciones de la Confederación. El concepto de predador de lealtad a la manada, extendido a escala interestelar, significó que la humanidad obtuvo aliados permanentes en lugar de victorias temporales. La DRA. Lisa Hayes, quien se había convertido en la principal experta de la Tierra en política galáctica y psicología alienígena, fue la principal negociadora con Keelar. Explicó que la Alianza de Defensa Humana no estaba interesada en la conquista ni la venganza, sino en cambios fundamentales en el funcionamiento de la civilización galáctica. La era de las especies de presa que gobernaban mediante el miedo y la explotación había terminado. La Alianza ofreció a la Confederación una opción similar a la que antaño le había ofrecido a la humanidad. Podían transicionar voluntariamente a un sistema cooperativo basado en la defensa mutua y el uso compartido de recursos. O podían enfrentarse a una presión militar continua a medida que una mayor parte de su territorio caía en manos de movimientos de liberación. La diferencia radicaba en que los humanos realmente hablaban en serio de su oferta de coexistencia pacífica. El capitán Jake Morrison, ahora almirante de la flota de la Alianza, estableció la primera embajada humana en KTH'. Su importancia simbólica era enorme. Mientras representantes de la especie, antes considerada apenas sensible, recorrían los pasillos del poder donde se había establecido la política galáctica durante milenios, dignatarios alienígenas que alguna vez planearon usar a los humanos como mano de obra esclava ahora se hacían a un lado respetuosamente cuando los humanos fallecían. Los cambios fueron mucho más allá de las victorias militares y los acuerdos políticos. La DRA. Maya Johnson dirigió programas de intercambio científico que revolucionaron la tecnología galáctica en un solo año. La innovación humana, impulsada por la creatividad de los depredadores y la cooperación entre manadas, avanzó más rápido que cualquier otra en la historia registrada de la galaxia. La combinación del ingenio humano con el conocimiento alienígena creó avances que ninguna especie podría haber logrado por sí sola. Las naves y armas diseñadas por humanos se convirtieron en la tecnología más codiciada del espacio conocido. Los sistemas de frecuencia electromagnética que habían ganado la guerra contra la Confederación se adaptaron para usos pacíficos, incluyendo redes de comunicación mejoradas y dispositivos médicos capaces de curar enfermedades que habían plagado a las especies alienígenas durante siglos. Más importante aún, los humanos enseñaron a otras especies a innovar y crear en lugar de simplemente seguir patrones establecidos. El concepto de cuestionar la autoridad y probar nuevos enfoques fue revolucionario para seres cuya programación evolutiva se centraba en seguir líderes y mantener la estabilidad. El capitán Ben Turner lideró las primeras misiones de exploración del espacio profundo, más allá de los límites de la civilización galáctica conocida. La curiosidad humana por lo que yacía más allá del espacio cartografiado fue otro rasgo que confundió y asombró a los aliados alienígenas. La mayoría de las especies se conformaban con gestionar su territorio, pero los humanos querían explorar lugares a los que nadie había llegado jamás. Las flotas de exploración descubrieron nuevos mundos, nuevos recursos, y con el tiempo, nuevas formas de vida que ampliaron la comprensión de lo posible en el universo. Cada descubrimiento fortaleció la alianza y demostró que la cooperación podía lograr más de lo que la explotación de la Confederación jamás había logrado. El capitán Sam Blake estableció centros de entrenamiento donde los humanos enseñaban tácticas de liberación a movimientos de resistencia en mundos que aún estaban bajo el control de la Confederación. Las técnicas de caza persistente, coordinación de manadas y la inquebrantable voluntad de no rendirse ante las adversidades abrumadoras se extendieron por la galaxia como un virus de libertad. Buzz,
El líder de la resistencia Kelani, que se había convertido en uno de los aliados más cercanos de la humanidad, estableció escuelas similares en mundos liberados donde antiguos esclavos aprendieron a pensar como depredadores. Especies que habían sido doblegadas por siglos de opresión descubrieron un coraje y una determinación que jamás supieron poseer. El imperio milenario de la Confederación continuó menguando a medida que más mundos preferían la libertad a la seguridad. Por primera vez en la historia galáctica, las especies presa aprendían que podían protegerse sin someterse a depredadores más fuertes. La galaxia se estaba convirtiendo en un lugar donde la cooperación y la defensa mutua importaban más que el miedo y la dominación. El presidente Carter se encontraba en la plataforma de observación de la nueva estación espacial que orbitaba la Tierra, observando las primeras naves de la flota de exploración profunda prepararse para su viaje a regiones desconocidas del espacio. Las naves estaban tripuladas por seres de docenas de mundos diferentes, todos trabajando juntos bajo el liderazgo humano para descubrir los secretos que aún guardaba el universo. El tranquilo rincón del espacio donde se asentaba la Tierra ya no estaba en silencio. Se había convertido en el centro de un nuevo tipo de civilización galáctica, construida sobre la lealtad de manada y los instintos protectores que habían convertido a la humanidad en depredadores exitosos. La galaxia estaba aprendiendo que la verdadera fuerza no provenía de dominar a los demás, sino de enseñarles a ser fuertes ellos mismos.